Que nosotros como gobierno estamos absolutamente comprometidos con la salud de las personas y en esto no hay medias tintas, y somos serios para trabajar en este tema y con la institucionalidad que tenemos, y yo eso quiero dejarlo claro porque quiero sacar cualquier manto de duda respecto de cómo se han hecho los procedimientos para determinar los niveles alterados que tienen 18 niños de los 180 muestras que se tomaron en forma aleatoria en esta primera parte para revisar si había presencia o no de metales pesados en familias o en personas acá en la comuna de Coronel. O sea, lo primero es decirles eso. Lo segundo, que nosotros como gobierno tenemos absolutamente claro que Coronel tiene y está dentro de las comunas que tienen la mayor presencia de contaminación ambiental y que está dentro de las 10 comunas que fueron declaradas como zonas saturadas. Me caracterizo por decir las cosas que siento. Tiempo atrás vino el intendente a un programa de televisión. Es que hay cosas que no entiendo. Vino el intendente a la televisión, yo lo presenté en el consejo, donde dice que el 63% de la contaminación de la comuna es a raíz de la leña húmeda. Y eso se nota y se ve porque es impresionante, no se puede respirar. Y el otro 37% es las empresas que contaminan, el polvo, la tierra, las bolsas, las botellas. Y se le pregunta por la contaminación de las termoeléctricas y él dice que un 0,5%. Y estamos viendo esto, imagínense. Después yo lo aclaré que en el consejo, porque como se dice que las termoeléctricas son las que contaminan y contaminan, las pesqueras y todo, lo dijo el intendente que es la primera autoridad y hay que creerlo. Luego viene la semana pasada el Ceremi de Salud y nos viene a tranquilizar más que alarmar, porque nos dice que efectivamente de 285 niños, 18 niños salieron con metales pesados y él dijo clarito que solo el plomo producía cáncer y no hay ningún niño con plomo, hay con arsénico y con otro material pesado. Entonces no entiendo la postura, nos viene a tranquilizar. Nosotros como concejales todos le exigimos al Ceremi que los exámenes fuesen pronto y ojalá a todos los niños de Coronel, ojalá a todos, porque es un tema delicado. Efectivamente, y es cierto que el cáncer se produce todos los días, en muchas familias, en toda la familia. En mi familia igual han fallecido tres personas de cáncer en mi familia, directos míos, y no son de Coronel. Efectivamente, él iba a hacer una comparación en otra comuna, que sería importante también, con la nuestra. Entonces, yo no entiendo que hay contaminación, que se está muriendo gente de cáncer, dicen que no contamina las termoeléctricas, y después dicen el Ceremi de Salud que solamente el plomo produce cáncer. Entonces, la verdad es que no entiendo nada. Eso. Habría que ser una claridad, una precisión en el informe que salió, estimados concejales, respecto del tema de la leña húmeda. La leña húmeda, entendiendo que es un elemento contaminante, eso ocurre en 4 meses del 60%. Sin embargo, si ustedes sacan ese 60%, aunque sea por 5 meses, da 300. Y las termoeléctricas producen 40, según la percepción de lo que entrega la autoridad. Multiplicado por 12, da 400. Entonces, ¿cómo son las fuentes fijas y permanentes? Para no enfermarnos con un tema que en verano yo también uso leña, no sé si me entienden. Yo creo que ahí hay que tratar de que el discurso sea claro respecto de la situación de este elemento contaminante que es la leña. Bien, consejo enviada por usted, lamentamos, alguien que cursa la invitación, lamentamos que la agenda del Ceremi ya se encuentra organizada, dice, para esta semana con algún tiempo de antelación. Le agradezco pueda comentarnos en qué forma podemos atender la solicitud del señor alcalde, para que el Ceremi pueda considerarlo. Y dice, quedo atento, que tengan una buena tarde, muchas gracias. Javier Valencia, La Barca, Gabinete y Comunicaciones, Ceremi y Medio Ambiente. Eso significa que él sabía. Quiero decirlo, ¿no? ¿Ah? Por lo tanto, y además de sumemos algo más, la gente que viene a trabajar en ENDESA es gente de afuera. O sea, ni eso, en un año y 8 meses no hay ni posibilidad de trabajo para los 2 dígitos que tiene la comuna de Coronel hoy día. Entonces, cuando uno analiza, dice, ¿qué ventaja ha traído la termoeléctrica a la comuna de Coronel?
Y usted le puede preguntar a cualquier coralino, nada. ¿Qué beneficios? Nada. No hay. Tenemos la contaminación, tenemos la división, tenemos la cesantía, tenemos esa división, esa odiosidad que existe en Coronel hoy día, porque algunos y no otros, los beneficios que tienen. Y además, sumémosle a eso, que tenemos una autoridad comunal, la primera autoridad comunal hoy día, que solamente mira y no interviene en nada. Entonces, eso es lo que molesta. Si la Endesa o Colbún hoy día le da beneficio a la municipalidad de Coronel o a la comuna, es porque no lo hacen porque son buenos, porque tienen que hacerlo por mitigación. Pero no por eso, la primera autoridad puede hoy día prenderle velita a la Colbún porque regaló una ambulancia, porque pavimentó un estadio, o porque arregló hacer social o pavimentó otras calles, o está erradicando a la gente. Por lo tanto, yo pienso que aquí hay muchas responsabilidades. Pero lo que no tiene que pasar ahora, y lo digo obviamente muy responsablemente, de que la gente tiene que estar atenta a toda situación respecto a la Colbún 2 y a todas las empresas que pueden venir. Y para terminar, también decir de que el tema de los 18 niños también uno tiene su gente cercana que fueron hoy día con el tema de los metales pesados sobre lo permitido. Se puede buscar cualquier fuente, pero la realidad son 18 familias que viven por ley, que están sufriendo porque no saben aún qué va a pasar con ellos. Y lo que dijo la vecina es verdad, la madre de una de las niñas. Hoy día ellos tienen que atenderse al hospital de Coronel y ir directamente al director del hospital de Coronel para que le pueda dar una solución y no andar buscando horas en los policlínicos ni en los CEFAC. Quiere decir que nos estamos entreteniendo y que en realidad el problema, yo le estoy haciendo la pregunta a la gobernadora porque entiendo que iba a contestar. Yo espero que estén los recursos porque de lo contrario, sencillamente estamos prácticamente haciendo caso omiso de lo que está ocurriendo aquí en la comuna de Coronel. Ministerio de Salud para mantener el resguardo y la vigilancia y tranquilos los padres de que los niños no están enfermos del corazón, no están enfermos los riñones, ni de la vejiga, ni de los pulmones. Los niños no tienen enfermedad que serían las enfermedades que podrían afectar esos órganos con la presencia de estos metales. Y en tercer lugar, el compromiso que tiene el Ministerio de Salud de hacer una evaluación a niños. Y he venido cuando usted ha presidido el consejo. Y no ha tenido las condiciones para que trabaje. ¿Y quién quiere? Por la falta de respeto de ustedes que han hecho las cosas a espaldas nuestras.